Hola, hoy vamos a hablar sobre el testamento vital, instrucciones previas o voluntades anticipadas. En realidad es el mismo concepto, pero dependiendo del sitio donde estemos en España, pues se denomina de una manera o se denomina de otra. Pero el concepto es igual y significa que estamos decidiendo los cuidados que queremos al final de nuestra vida, previos a nuestra muerte, vamos a decir. Estamos decidiendo cómo queremos que sean dentro de nuestras posibilidades. La idea es que todos vamos a morir y que eso es una realidad, con lo cual son documentos con una cierta importancia. ¿Por qué surgen estas instrucciones previas, testamento vital? ¿Qué fundamentos éticos y legales tienen? ¿Qué aspectos podemos recoger en el documento? ¿Qué funciones tienen estos documentos? ¿Qué cosas nos pueden beneficiar o qué dificultades se puede uno encontrar si decide realizarlo? También la validez, cómo se pueden modificar o sustituir. Y por último, qué limitaciones tiene este documento. Es el resumen un poco de lo que vamos a ver a lo largo de esta charla para tener claros algunos conceptos. Y hacia el final voy a hacer una propuesta que me parece que soluciona algunas de las dificultades que están ahora mismo, bueno, pues en el sentir popular y en la forma de pensar de todos los expertos, que creo que será de interés y que puede ser a lo mejor el futuro no muy lejano de este tipo de documentos. La primera parte es por qué surgen estos documentos, ¿no? ¿Por qué esta idea de dejar decidido y dejar por escrito lo que queremos de nuestros últimos días? Bueno, pues estos documentos aparecieron en Estados Unidos, como muchas de estas cosas, y aparecen porque veníamos de una medicina muy paternalista, de una medicina donde el médico decidía absolutamente todo, nunca le preguntaba al paciente y consideraba que lo que hacía era lo correcto, era lo que era necesario y no se le preguntaba nunca su opinión. Pero claro, en un momento de la historia resulta que una de las cosas que se reivindican es el derecho a poder decidir, es decir, la autonomía de cada una de las personas, de tal manera que hay unos derechos de poder tener información, hay unos derechos de poder decidir tu tratamiento o de poder decidir cómo quieres morir. Entonces, en este contexto aparece además la tecnificación de la medicina. Ahora mismo hemos tecnificado la muerte. La mayoría de la gente hace unos años se moría en su domicilio, con su familia y con un tratamiento y seguramente con apoyo médico, pero desde luego no en una UBI o en un hospital con una serie de aparatos. Además ha aumentado la esperanza de vida, con lo cual bueno, pues, vamos alargando y cronificando muchísimo lo que es el envejecimiento, incluso hacia el final de nuestros días puede ser un periodo mucho más largo. También han aparecido muchos tratamientos, pero estos tratamientos a veces no curan, sino que lo que hacen es alargar la vida y producir a veces una baja calidad de vida. Entramos en un concepto que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Cuándo es adecuado parar? Hay que hacer todo por mantener la vida, sufrir lo que sea necesario, es necesario prolongar a costa de lo que sea esa vida, aunque sea 15 días. Todas estas son las cuestiones por las que de repente pues, surge el decidir lo que cada uno de nosotros quiere para más adelante, para el final de sus días, sobre todo en las situaciones en las que no va a poder decidir. Pues no va a poder decidir porque ha perdido la memoria, no va a poder decidir porque su nivel de conciencia debido a su enfermedad es bajo, o porque está en coma, por determinadas circunstancias. Cuando esa persona no puede decidir, si lo ha dejado por escrito, podría saberse lo que pensaba, lo que quería y tomar sus propias decisiones. Incluso podría dejar una persona de su entera confianza a la que ya ha informado previamente y que conoce sus deseos para poder que ella decida, dejarla que decida porque va a decidir por ella perfectamente. Tiene unos fundamentos legales, ¿no? Cuando aparece el principio de autonomía y desaparece un poco el paternalismo médico, que todavía en nuestros días funciona a veces, pero cada vez menos, aparece algo muy importante que es el consentimiento informado. Es decir, las personas tienen derecho a conocer sus posibilidades de tratamiento,
los efectos secundarios de este tratamiento, lo que se espera, el beneficio esperado también de este tratamiento, sea el que sea, una cirugía, una medicación, lo que sea, todo eso, esa persona con el consentimiento informado, que es el concepto original de los papeles que muchas veces cuando nos vamos a hacer una prueba médica firmamos, es toda esa información. En realidad el consentimiento informado es la capacidad, darle la capacidad a ese paciente de poder elegir con todo el conocimiento, es decir, con todas las cartas sobre la mesa, y que decida junto con el médico. Sería una relación en la que nos centramos en el paciente y podemos consensuar las decisiones, que sería lo ideal. Y hacer un plan de tratamiento adecuado a ese consentimiento y a esa información. ¿Con esto qué se consigue? Pues se consigue desde el punto de vista ético el principio de autonomía, porque la persona decide, la beneficencia, lo mejor entre los dos, entre médico y paciente decidimos lo mejor, y algo muy importante que es la lealtad, es decir, se vincula muy bien la relación médico-paciente, es mucho más fuerte, es mucho más respetuosa, porque no estás decidiendo por otra persona. Entonces, bueno, son cosas que benefician muchísimo todos los conceptos que nosotros podemos ver respecto a este tema de instrucciones previas. Hasta algún momento lo que se decidía era lo mejor para el paciente, pero sin el paciente, su mejor interés. Y efectivamente no se pretendía en ningún momento perjudicar, pero no se tenían en cuenta cosas tan importantes como los valores de esa persona. El morirse, por ejemplo, en un hospital con un tubo, a lo mejor no te permite decir adiós de forma adecuada a tus familiares. Y para algunas personas eso puede ser lo más importante de su vida, mucho más que permanecer 5 días más respirando de forma artificial. Con lo cual esos valores son muy importantes. ¿Qué se recogen en estos documentos? Estoy hablando ahora de una forma genérica del documento en sí, que tiene algunas diferencias dependiendo de cada autonomía, porque la ley es un poquito distinta en cada sitio, pero que recogen de forma general algunos aspectos, sobre todo la posibilidad de tratamientos especiales o de medidas especiales. Vamos a hablar de medidas especiales, por ejemplo, el llevar una sonda nasogástrica, el llevar un respirador artificial, el entrar en la UBI, el tomar algunas medidas, por ejemplo, que van más allá del soporte normal y de los cuidados de confort, como podría ser, bueno, pues estar en una UBI con varias técnicas, vamos a decir, no vamos a hablar de aparatos, que parece que suena un poco peor, pero con técnicas que pueden prolongar tu vida de alguna manera y que te pueden hacer crear la necesidad de permanecer en el hospital. Esto es lo que recoge principalmente. Tus cuidados básicos, tus cuidados en un momento en el que realmente necesites de eso para mantener tu vida. ¿Qué beneficios pueden tener, ¿no? Estos documentos, el tener este documento, ¿qué beneficios tiene? Pues en primer lugar para el paciente, porque está decidiendo pues, si quiere llevar un aparato o no quiere, si quiere un tubo o no quiere, si quiere un riñón artificial o no quiere, si quiere entrar en diálisis o no. Es decir, para el paciente son todo beneficios porque está eligiendo realmente en un momento en que está en plenas capacidades los cuidados y los valores que decide que sean más importantes en su vida. Pero también es muy beneficioso para el médico porque le está permitiendo conocer las ideas, los valores, la voluntad de esa persona que ahora a lo mejor no puede hablar, pero que es muy importante para el médico conocer porque le va a permitir no decidir por él, sino bueno, pues teniendo en cuenta esa opinión y teniendo en cuenta lo mejor para ese paciente, le va a ayudar. Luego favorece muchísimo la relación médico-paciente porque permite ese respeto mutuo de este es el tratamiento o los tratamientos que yo propongo, pero esto es la capacidad que tú tienes de decidir cuál de ellos eliges o cuál de ellos prefieres. Por otro lado, a los familiares, porque le da la seguridad a los familiares de saber que están cumpliendo la voluntad de verdad de esa persona, que muchas veces pues
ocurre algo. Nos da mucho miedo hablar de la muerte. La gente piensa que si habla de lo que quiere al final de sus días es como que la está llamando. Hay un problema muy importante, el miedo que tenemos todos a morir. Es un miedo bastante serio en esta sociedad y eso hace que a veces sea difícil hablar con tus familiares, aunque tengan una enfermedad crónica, aunque sean mayores, hace difícil poder establecer un diálogo en el que hablar sobre temas tan importantes que te permitan, bueno, pues saber lo que quiere esa persona. Con lo cual, como son temas que no se hablan, pues muchas veces hay familiares que no saben lo que quiere su familia y deciden en realidad por lo que ellos es mejor para ellos, no por lo que es mejor para ese familiar. Y luego yo creo que también ayuda a la sociedad, porque una sociedad en la que estamos respetando el derecho de las personas a elegir cómo morir, el derecho de las personas a mantener sus valores hacia el final de sus días, me parece que es muy respetuoso y muy bueno para una sociedad como norma para la convivencia, como norma para vivir. ¿Qué dificultades tiene el tener este documento? Bueno, pues las dificultades es que cuesta hablar del tema. Una persona de 50 años que no tiene ninguna enfermedad posiblemente no se plantea el poder firmar un documento para el día que está enfermo. Una persona mayor a veces no se lo plantea porque lo ve tan cerca o piensa que va a ocurrir que prefiere como esta realidad olvidarla y que no exista en su vida. Luego también hay un miedo a dejar las cosas por escrito, porque la gente piensa, ¿y si cambio de opinión? ¿Y si tengo un accidente y entonces no me hacen las cosas? ¿Y si los ISIS estos por cosas que nos da miedo a dejar por escrito y que son muy definitivas o nos parecen muy definitivas? También a veces es muy difícil decidir, porque hay que ponerse en la situación de qué haría yo si estuviera en coma, qué haría yo si tuviera una enfermedad terminal, qué haría yo si me propusieran el día de mañana una UBI. Entonces, bueno, pues esas cosas a veces nos cuesta mucho decidirlas porque las vemos muy alejadas. Luego no recogen estos documentos aspectos muy importantes. Recogen lo que hemos comentado antes, algunos cuidados sanitarios, que son medidas especiales, pero no recogen otros aspectos como puede ser dónde quiero que me entierren, si quiero ser incinerado o enterrado, si quiero alimentarme hasta el final o no, si quiero estar en mi casa, qué personas quiero que estén a mi alrededor. Todos estos aspectos que también son esenciales, pues no se recogen en este tipo de documentos porque son aspectos menos sanitarios y no olvidemos que estos documentos están generados y creados inicialmente y hasta nuestros días en este momento para el ámbito sanitario y el ámbito hospitalario. Entonces, bueno, pues la sensación es que nos falta información. Y luego otro de los aspectos es que son documentos complejos. Metiéndose en Internet, en las páginas donde estos documentos están disponibles para poder incluso rellenarlos online y presentarlos online, pues son documentos donde a veces el lenguaje no es el adecuado porque es muy técnico, donde hay que elegir blanco o negro y son cuadraditos que tienes que rellenar. Y eso, bueno, en un tema tan sumamente importante, tan profundo, que cuesta tanto, pues lo de rellenar cuadraditos y no poder explicar más cosas y demás, pues son documentos no fáciles. Con lo cual, bueno, pues esto también es una de las dificultades. ¿Cómo podríamos evaluar la utilización que hay en este momento en España? Pues la verdad es que es muy bajita. No tenemos demasiadas personas, exactamente 286.000 personas son las que lo tienen, poco más o menos, en España realizado. Hay un registro nacional que no existe en otros países, pero aquí hay un registro nacional donde, digamos, van a parar todos estos documentos y se puede saber si son hombres, si son mujeres, por comunidades, por edades, por un montón de datos se puede saber. Hay comunidades autónomas donde se han hecho programas para dar a conocer estos temas y estas posibilidades y estos documentos de una forma
pues mucho más abierta, de una forma más intensa, y son comunidades que tienen un porcentaje de personas mucho más alto que lo tienen hecho, como son Cataluña y como es el País Vasco, donde estos temas se han priorizado y entonces se ha conseguido que realmente, bueno, pues lo haga mucha más gente. Puede cambiar, por ejemplo, entre el 1,8 en Extremadura al casi 12% en algunas de estas comunidades, e incluso un poquito más en Navarra, que es un pelín más elevado del 12%. ¿Por qué estas diferencias? No llega a un 2% y sube hasta un 12%. Bueno, pues principalmente por la mentalización, por la información. Haciendo algunos estudios de cuánta información tienen las personas que realmente están en situación de poder rellenar estos papeles y de poder rellenar estos documentos. Pues personas, por ejemplo, con enfermedades crónicas, que son crónicas y avanzadas, que es un momento bueno de elegir bueno, pues los cuidados que tú quieres para esas enfermedades crónicas cuando realmente dentro de X tiempo vayan degenerando. Pues bueno, pues si se hace realmente esta labor de informar y de saber que existen, se ha visto que son personas que elegirían hacerlo. Pero cuando les preguntas ahora mismo abiertamente a un grupo grande de estas personas, nunca han oído hablar de ello. No saben qué son las instrucciones previas, no saben qué es el testamento vital y da un poquito de miedo cuando las cosas son desconocidas. Si comparamos nosotros estos datos con los que existen en el resto del mundo, bueno, pues la verdad es que es muy dispar. En Estados Unidos sí que es verdad que durante un tiempo no subía del 15%, en este momento está ya en el 30% de la población que tiene hecho un testamento vital. Se ha debido a que son grandes campañas que se hacen desde que la gente es joven para que conozca a lo largo de su vida que esto existe y que lo puede hacer en un determinado momento y lo puede elegir. Entonces, bueno, pues digamos que ha subido mucho y se ha visto que esta labor de información, de formación, de hablar de la muerte, etcétera, tiene como premio, vamos a decir, o como valor añadido el que la gente sea capaz de rellenar y de hacer este documento. Luego hay países como Dinamarca, Suiza y Reino Unido que coinciden y es un documento vinculante, es decir, un documento que tú rellenas, digamos, o decides en un momento de tu vida y queda registrado, y donde existe un registro que se puede consultar y que los médicos, en una situación en la que la persona no se puede hablar con ella o no tenga capacidad para decidir, pueden consultar y ver lo que esa persona había decidido previamente. Hay otros países, como Países Bajos, Francia y Alemania, que bueno, lo tienen ahí como una recomendación, es decir, si alguien lo tiene, el médico puede o no consultarlo, puede o no cumplirlo. En los otros países que decíamos, como Reino Unido, Dinamarca, España, este documento es obligatorio. El médico tendría que avisar a un juez o a un fiscal para saltarse el documento de estos cuidados y explicar por qué, con lo cual ya bueno, pues se decidiría en consenso en otras circunstancias, pero si no, se cumpliría. Sí que es verdad que toda Europa y los expertos en estos temas éticos y legales se dan cuenta que es necesario un consenso europeo de las voluntades anticipadas y de tener un registro, digamos, en otros países. Tú puedes viajar y te puede ocurrir algo en otro país, con lo cual deberíamos tener un registro, digamos, internacional para que todos los médicos de todos los países pudieran consultarlo, se tuvieran datos a nivel más global y sería muy importante. ¿Dónde y cómo hacemos este documento? Bueno, pues este documento depende de cada comunidad autónoma, se puede realizar en unos sitios o en otros. Yo el consejo, para que sirva para todas las comunidades autónomas, puesto que existe en todas las comunidades ya, y hay una ley a nivel nacional, que es la que obligó, entre comillas, a que lo hubiera a nivel autonómico, preguntaría tanto en mi centro de salud como a la trabajadora social de servicios sociales. Existen esas dos posibilidades, esas dos figuras van a informar perfectamente de cómo se puede realizar.
En Madrid, por ejemplo, se puede hacer en todos los centros de salud. Vas al centro de salud, te facilitan el documento, lo tienes disponible online. En Castilla-La Mancha también está disponible online. En muchísimos sitios se puede hacer sencillamente con el ordenador. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces lo hacen personas mayores, que lo del ordenador, letra pequeña, muchas cruces y demás es un poco complicado, entonces se puede hacer en cualquier centro de salud o en la trabajadora social. También sirve ir a un notario con 2 testigos y tener ese documento, porque también sería ese notario lo va a incluir dentro del registro nacional, pero no es necesario tampoco algo muy complejo, es gratuito su realización. Y algo que a la gente le importa mucho es la validez que tiene. A ver, estos documentos tienen una validez, se pueden modificar cuando se quiera. Si has cambiado de opinión por X, porque has cambiado de ideas, porque tus valores son otros, porque te han descubierto una enfermedad que crees que vas a necesitar un tipo de tratamiento al que tú en principio te habías negado. Vas al registro, lo pides, lo cambias y se registra el nuevo. Si tú no dices nada, es decir, no lo quieres modificar, no has cambiado de opinión, su validez es de 5 años. A los 5 años tú tendrías que ir al mismo sitio, pedir el documento y decir, sigo pensando lo mismo, es decir, no necesitas volverlo a realizar, simplemente te ratificas en que no has cambiado de opinión y ese documento sigue lo mismo. ¿Por qué se ha hecho lo de los 5 años? Pues porque hay un concepto muy importante que es que la medicina avanza y a lo mejor lo que ahora mismo es una enfermedad crónica, incurable, y estás pensando en que eso se va a ir complicando a lo largo de tu vida y puedes necesitar un tratamiento especial, pues resulta que ahora se cura y eso que tú tenías como no lo acepto, pues lo ves diferente. Con lo cual, pues cada 5 años se considera que puede haber suficientes avances en medicina y se ha visto que, bueno, pues se puede decir he cambiado de opinión, ¿vale? ¿Qué cosas importantes tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que desde el principio en Estados Unidos, cuando ya se inició el hacer estas voluntades anticipadas o testamento vital, se vio que, bueno, hay una cierta reticencia. Y estudiando en un estudio muy importante que se llama el estudio Support, que siguió durante muchos años, bueno, pues cómo la gente hacía estas instrucciones previas, estos documentos, que en realidad muchas veces son 2 hojas muy sencillas y para poner crucecitas y poco más, se vio que a lo mejor no era suficiente. Y se propuso ya entonces, que es la propuesta que yo traigo aquí, que me parece fundamental y la más importante, y quiero dedicarle un tiempo a hablar de ello, es la planificación anticipada de decisiones o la planificación consensuada de atención, es decir, tiene muchos nombres. En general la llaman planificación anticipada de decisiones, que va un poquito más allá de las voluntades anticipadas o de este registro en 2 papeles. No quiere decir que no haya que hacerlo. Efectivamente es necesario tener este documento, pero como complemento considero y consideramos muchas personas que vivimos, bueno, pues en mi caso geriatra, vivo habitualmente con gente mayor o otros enfermos de paliativos o temas éticos y gente que se dedica a temas éticos, a lo mejor es más importante el tener en cuenta que las decisiones se pueden ir tomando poco a poco. Que no es necesario simplemente tener un registro de 4 cosas, sino que hay que conocer a esa persona, puede llevar varias conversaciones, puede llevar un tiempo en que bueno, pues se vaya asimilando que hay cuidados que vas a necesitar a lo largo de tu vida y que cuáles son los que quieres, qué valores son los tuyos más importantes, a qué no renunciarías. Pues a lo mejor no renunciarías a darle un abrazo a tu hijo, y estás dispuesto a soportar, bueno, pues una serie de cuidados, pero que no te impidan hacer esto, ¿no? Entonces, conocer todas estas situaciones, que la persona sepa muy bien lo que quiere hacer, a veces hay que replantearse los objetivos, ¿no? El otro día me contaban de una persona que había dicho, yo es que quiero morir luchando. Bien, pues a lo mejor tienes que luchar por cerrar tus temas pendientes, tienes que luchar por despedirte de tu familia de una forma adecuada.
Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces estas cosas son importantes y eso no se puede recoger en un documento de crucecitas. Todas estas cosas es necesario hablarlas a lo largo del tiempo, tener distintas conversaciones donde se escuche realmente a la persona, donde puedas darle la información adecuada, donde realmente sepas que está decidiendo las cosas de una forma correcta. Y aunque se tenga este documento, que desde luego es muy útil para consultar a un médico, sí se puede recoger en la historia clínica y en la historia social otros aspectos, pues como dónde quiere ser enterrada o no la persona, con quién quiere morirse, si está dispuesta a morirse en el hospital o no, y tener en cuenta sus creencias. Y no hablo de creencias religiosas, pero a veces sí de creencias espirituales. Diferenciemos las dos cosas, pero también a veces puede recoger sus creencias religiosas, a ver si esa persona es católica, es testigo de Jehová o es musulmana, y entonces, bueno, pues adecuar ese final de su vida a sus creencias religiosas, pero por supuesto a las espirituales, a la capacidad y la ilusión que tenemos todos a lo mejor de trascender nuestra vida, ¿no? De tener que nuestra vida tenga un sentido. Todo esto quizás es mucho más importante recogerlo para el final de la vida de las personas que exclusivamente los cuidados sanitarios. Sería algo mucho más amplio, algo que considero que es mucho más necesario. ¿Qué problemas nos podemos encontrar? Bueno, pues que hay que hacerlo con tiempo, que esto no son 10 minutos, sino que requiere una planificación, es decir, un tiempo, o requiere profesionales adecuados, que sepan escuchar, que tengan compasión, que a veces no estamos preparados, muchas veces los profesionales sanitarios, para realizar esto, ¿no? Se han hecho varios estudios viendo si es mejor la planificación anticipada de decisiones. Hay grupos de trabajo en España dedicados a concienciar de la necesidad de que en realidad no sea solamente un testamento y un documento, sino que sea un proceso mucho más completo y mucho más adecuado. Se ha visto incluso en algún artículo que hay publicado que no siempre es el médico la persona adecuada para esto, sino que a veces, bueno, pues puede ser un trabajador social, un psicólogo, es decir, que a veces incluso cada paciente elige con quién lo hace, que puede ser un equipo, que tienen que consensuar también estos cuidados, y que además se ha comprobado que a veces a lo largo de tu vida vas cambiando, y cuando tienes toda la información puedes ir cambiando de las cosas que quieres tolerar en tus cuidados al final o no. Entonces, bueno, pues puede ser muy importante, y es especialmente importante que sea este proceso cuando las personas están en una situación todavía más vulnerable. Imaginemos, personas mayores ahora que pueden tener 80 y muchos años, que hay cosas que no pueden entender o que les cuesta más asimilar. Personas que tienen una discapacidad intelectual también podrían elegir ese final de sus días, personas que tienen una enfermedad mental. Estos colectivos, que son mucho más vulnerables, necesitan todavía más este proceso, y también tienen derecho a dejar escrito lo que quieren hacia el final de sus días y los cuidados que quieren hacia el final de sus días. Con lo cual, bueno, pues yo quiero cerrar proponiendo que hagamos todo este proceso, que eduquemos, que formemos, que informemos, tanto del testamento vital como de la posibilidad de dejar escrito y recogido en una historia un proceso mucho más largo y un proceso que vaya poco a poco tomando todas estas decisiones que son tan importantes para todas las personas y para todos los seres humanos. Me despido invitándoos a todos a que penséis en estos temas, penséis que esto es una realidad y lo habléis con las personas que creáis que son susceptibles de estar en el momento de hacer una planificación anticipada de decisiones, y por supuesto invitándoos a que lo hagáis vosotros y lo disfrutéis, porque en el fondo es decidir cómo te quieres morir. No podemos decidir cómo queremos nacer, pero sí podemos decidir cómo queremos morir.